y es el día para conversar con Ramón Estrada, nuestro consultor político. Ramón, buen día, ¿cómo te va? Muy buen día, Mario. Muy bien, andamos acá el jueves esperando el diálogo. Bueno, y hay temas que pareciera que no pierden actualidad, ¿no? Porque hay Sí. precisamente una actualización permanente de las situaciones. El Congreso Nacional, que tiene mayoría de no oficialistas, sin embargo, es un lugar donde Milei viene cosechando las normas que está necesitando y postergando el tratamiento de otras cuestiones con que permanentemente la oposición le plantea al presidente. ¿Cómo estás viendo esto? Realmente se ve algo muy intenso por parte y en parte en el Congreso de la Nación, entendiendo lo que sucede en la Cámara Baja, en diputados, y lo que sucede en Senado. Por ejemplo, en Senado sesionó ayer con la interpelación, con el informe de gestión por parte del jefe de gabinete, Guillermo Franco, pero no sesionaba desde el 26 de septiembre. Sí. Desde el 26 de septiembre estaba congelado, y por lo que se toma de que la sesión de ayer no sería la última en el cierre del año. Y algo que habíamos hablado con anterioridad y que se viene manifestando en los medios de opinión y en los análisis que están circulando, que no hay, si se le pregunta a algún jefe de bancada de diputados o en senadores también, nadie sabe nada y va a haber sesiones extraordinarias. Uh-huh. Y ahí entramos en que sería la primera vez desde el retorno de la democracia que en un gobierno constitucional no se pida sesiones extraordinarias. Y entendiendo lo que sucede con el presupuesto, que la ley madre, que fue presentada el 15 de diciembre, el domingo 15 de diciembre, por el mismo Milei, que hizo todo un acto, un show puesto en escena en el mismo Congreso, al final ese presupuesto no ha llegado, y otra diatriba que tiene la cuestión es el famoso DNU 846, Uh-huh. que le otorga superpoderes al ministro Caputo para reestructurar la deuda pública sin requisitos y sin que pase por el Congreso, nuevamente amputando un poder del Estado, amputándole la función al Congreso de la Nación. Ahí nos lleva a pensar que el presidente Javier Milei está dispuesto a gobernar a través de decretos y de vetos, porque no deja gobernar con un Congreso que también se expide y también tiene representación popular y también tiene peso electoral, todo el componente dentro de diputados. Uh-huh. También lo cierto es que la minoría con la que tiene Javier Milei, acompañado durante casi todo este año, en el año legislativo por lo menos, ha tenido el acompañamiento del PRO indefinidamente y ha estado acompañándolo sin ningún problema, y después los radicales con peluca, que desde el comienzo, siempre, principalmente de Loredo, desde el comienzo de las sesiones ordinarias, tuvo un apetito por ser oficialista y no tenía de manera cómo. Lo llegamos a mencionar, cómo estaba jugando Alejandro Cacaz, el dirigente radical de San Luis, de la mano de Loredo, que termina siendo funcionario de Sturzenegger en el Ejecutivo, directamente ingresa un radical con peluca definitivamente para convertirse dentro del Ejecutivo. ¿Habrá formado parte de las negociaciones eso? Y sí o sí es una ficha de cambio, no vas a poner a un alfil tuyo, sacarlo del puesto que tenía de secretario parlamentario, sacarlo del Congreso para entregarlo, es una ficha de canje, hay algo a cambio, no estamos hablando que son sujetos que no hacen todo por buena voluntad. Uh-huh. Efectivamente, ese es un tema interesante, muy interesante ver cómo se manejan este tipo de negociaciones, ¿no? Negociaciones que no son visibles, ni tampoco hay tanta transparencia, porque si uno lo toma al dirigente radical de San Luis, Cacase, que se expone como un aladid de la transparencia, del buen gobierno, de la buena gestión, de los buenos modales republicanos,
hasta el momento no salió a él mismo a decirle a la prensa de San Luis su nueva función que va a cumplir en el Ejecutivo bajo la órbita del ministro de Desregulación de Sturzenegger. Entonces, ¿dónde queda esa transparencia republicana que tantas veces se manifiesta? Y ciertas posturas, digamos, respecto de puntos esenciales, ¿no? Que van a ser objeto precisamente de decisiones en el área de Sturzenegger, ¿no? Sobre los que el radicalismo ha tenido históricamente otras cuestiones, ciertas privatizaciones, por ejemplo. Exacto, ciertos posicionamientos políticos históricos, llamémosle posicionamientos históricos por parte del radicalismo, que hoy figuras del radicalismo directamente están borrando con el codo lo que escribieron con la mano sus principales dirigentes. Están dejando de lado muchas cuestiones del radicalismo en su base de exponer y en defender el Estado, y sobre todo un estado de bienestar, amputando. Ahí viene otro cuestión. En el día de ayer, que recién lo mencionábamos, que en el Senado participó Guillermo Franco, lo primero en lo que él hizo énfasis es que vinieron a desmontar un Estado elefantístico, lleno de gastos, mal manejado durante años. Nadie le preguntó, ni tampoco él respondió. Él ha sido funcionario de distintos gobiernos durante los más 40 años de democracia. Sin ir más lejos, fue funcionario del gobierno de Alberto Fernández en representación del BID, por parte que él ha sido miembro del Estado que hoy se jacta que debe achicarse a costa de un sacrificio enorme por parte de la ciudadanía argentina. Sí. Sabes que ayer el gobernador Poggi hizo mención, a raíz de una pregunta que le formulan los periodistas, al documento que conjuntamente con otros 9 gobernadores le enviaron al presidente de la Nación reclamándole que se trate el presupuesto para el año próximo, que no se quede el país sin presupuesto. Es rara la mención aquí en San Luis de estas gestiones nacionales del gobernador. Normalmente su oficina de prensa no hace alusión a este tipo de cosas. Debió hablar Poggi porque le preguntaron ayer en un diálogo con periodistas, y entonces respondió que lo que están procurando es que se cumpla con la ley y que haya ley de presupuesto. El tema de los gobernadores y Milei es otra cuestión interesante de ver. Es otra cuestión interesante de ver, y sobre todo, lo decíamos el jueves pasado, el medio es el mensaje. Los gobernadores, hay que entender que la nota que presentaron tiene 2 puntos dos claves entre muchas claves que tiene. Una es que comienza el documento referenciándose estos 10 gobernadores, que podrían ser gobernadores con peluca también, porque son gobernadores aliados. Ellos se diferencian de 14 otros gobernadores, y estos 10 se califican como gobernadores aliados. Y ellos mismos en el documento, otra de la clave es que se le sacó el logo, el sello de Juntos por el Cambio. Es el segundo documento que este grupo de gobernadores que llegaron a través de alianzas de boleta electoral de Juntos por el Cambio, es el segundo documento que le presentan a Guillermo Franco y al ministro Caputo, donde no está el logo de Juntos por el Cambio. Esa es otra incógnita para estos mismos 10 gobernadores, que antes estaban bajo el paraguas de Juntos por el Cambio y hoy presentan documentación sin el logo político, sin el sello político que los hermana. Lo cierto es que los gobernadores hicieron un pedido de 4 ejes, de una lista de pedidos, donde el mismo Javier Milei, a través de Guillermo Franco, en el día de ayer, les dijo directamente, les mandó un misil teledirigido que no va a tener un peso de déficit fiscal los gobernadores. Por lo tanto, hay que tomar la tesis de los diputados nacionales, Massot, que es de Encuentro Federal, que responde a Pichetto, y de Martínez, de Unión por la Patria, que ellos sostienen la tesis que mientras el gobierno sostenga el DNU 846 que recién mencionábamos, que habilita a Toto Caputo a poder reestructurar la deuda
sin pasar por el Congreso. No les importa tener el proyecto del presupuesto aprobado, y ahí es donde entra nuevamente en tensión con los gobernadores, porque los gobernadores sí le estuvieron retirando y no le dieron quórum a principio de semana al gobierno. Hoy vamos a ver qué pasa con el tema de ficha limpia que se quiere tratar en esta sesión especial que fue convocada por el PRO, por la Libertad Avanza y por de Loredo, por el sector del UCR de Loredo, para tratar justamente el proyecto de ficha limpia y también el juicio por ausencia. Pero no está garantizado nuevamente el quórum para la sesión, que haya 129 legisladores presentes para comenzar la sesión. Es todo hay una sombra muy fuerte sobre este telón, sobre este escenario político que es el Congreso, y sobre todo sin saber si va a haber sesiones extraordinarias, que es lo que están pidiendo a los gobernadores para tener un presupuesto por lo menos aprobado o tratado, porque si no hay sesiones recién se trataría con suerte en marzo, y ahí es donde se hace fuerte el gobierno, que desde agosto los distintos dirigentes del gobierno, del representantes del gobierno nacional, sostienen que prefieren seguir gobernando, caso único y excepción única en la historia democrática, de que ellos prefieren seguir gobernando con el presupuesto 2023 a tener aprobado el 2025, porque pueden hacer a uso y antojo el uso discrecional del presupuesto. Y ahí nuevamente entran en tensión los gobernadores, los diputados y el gobierno. Para finalizar, Ramón, Sí. échate un párrafo, por favor. Sí. Disculpa la expresión. Échate un párrafo sobre las elecciones uruguayas y las primeras declaraciones del electo presidente que ha dicho que buscará reunirse con Milei. Brevemente podemos sostener de que hubo un giro en Uruguay a través de un balotaje. Llega el Frente Amplio. Recordemos que el Frente Amplio tuvo una experiencia de 15 años de gobierno, 2 de Tabaré Vázquez y 1 de Pepe Mujica. Retorna al poder con Yamandú Orsi, un político insider de la política, fue lo que vendría a ser intendente de la ciudad de Canelones, la segunda ciudad más importante, acompañada por Cose, quien era intendenta de Montevideo, un bastión fuerte del Frente Amplio. Retorna el Frente Amplio, el progresismo retorna a Uruguay. En las primeras manifestaciones de Yamandú Orsi es invitarlo al presidente para la asunción y tener negociaciones. Posiblemente se vea la cara ahora en los próximos días de diciembre, cuando haya una reunión por Mercosur, donde asistirá a la calle Pou, acompañado de Yamandú Orsi, posiblemente que se vea con Milei. Lo que entiende Yamandú Orsi es que el Frente Amplio es un puente para unir tanto a Brasil como a Argentina. Muchas gracias, Ramón. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo, Muchas gracias. Ramón Estrada, nuestro consultor político, estuvo como todos los jueves aquí en Nada Secreto. Vamos a escuchar música, a la pausa y volvemos.